Partido Obrero, estamos por videoconferencia, transmitiendo en vivo. Y bueno, el aislamiento social que se impone para frenar el contagio del coronavirus no puede dejarnos sin una acción política y los debates necesarios. En esta oportunidad vamos a hacer un Facebook Live titulado América Latina en tiempos de pandemia, crisis y rebeliones. Y tenemos un panel indudablemente acorde a la situación. Contamos con la presencia internacional de compañeros de Chile, Perú y Brasil, naturalmente también de Argentina. Se trata de referentes de las organizaciones que han suscrito una declaración conjunta que llama a los trabajadores y campesinos del continente a ponerse de pie en defensa de la vida y las conquistas sociales. En representación de la Fuerza 18 de octubre, va a estar hablando el compañero Sebastián Peso. Desde Perú, el compañero César Celada, del grupo Vilcapasa. Desde Brasil, desde Belo Horizonte, Felipe Malaco, de la Dirección de Lucha por el Socialismo. Y bueno, por el Partido Obrero de Argentina, el compañero Rafael Santos, de la Dirección Nacional. Y bueno, un poco coordinando este Facebook Live, quien les habla, Pablo Giachelo. Naturalmente pueden ir haciendo sus preguntas, expresar sus inquietudes en los comentarios del vivo, y la vamos a ir abordando, respondiendo a lo largo de la actividad. Para ir rompiendo el hielo, cada uno hará una pequeña intervención inicial de 5 minutos, así van llegando preguntas y comentarios, y arrancamos con un ping-pong. En el orden inicial, la idea es que abra Rafael Santos. Bueno, luego le vamos a dar la palabra al compañero César de Perú, luego al compañero de Chile y finalmente al compañero de Brasil. Bueno, sin más, Rafa, te invitamos a que arranques. Activa el micrófono. ¿Escucha? Bueno, bueno, un orgullo estar con estos compañeros latinoamericanos. Esta es una digamos, videoconferencia que creo que en el futuro tenemos que profundizarla. Y yo quería empezar directamente con el problema de caracterizar que esta pandemia se monta sobre la crisis capitalista. Nosotros tenemos que los sistemas de salud general en todo el continente han sido completamente desfinanciados. El capital, para maximizar sus ganancias, los gobiernos han reducido drásticamente en los últimos años todos los presupuestos de salud. El año pasado, en la oportunidad que se debatió este problema en el Congreso argentino, Romina del Plan, la parte de presupuesto, hizo la denuncia, nuestra diputada, de que el Instituto Malbrán, que es el Instituto de Epidemiología, el que previene justamente y arma este tipo de alertas y prepara para enfrentar epidemias, estaba completamente desfinanciado. Un año y pico después, el gobierno no había hecho absolutamente nada, ni el anterior ni el que asumió. Nos encontramos con un Malbrán que estaba con falta de reactivos, con personal que había renunciado, con instalaciones completamente hundidas, ¿no es cierto?, y deterioradas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la Argentina tiene una deuda externa alrededor entre el 90 y el 100% de su Producto Bruto. El déficit fiscal ha pegado un salto, producto del pago de los intereses de la deuda, y la Argentina no está en condiciones de pagar en los próximos meses los depósitos, los intereses que tiene que pagar esta deuda, y está prácticamente al borde de una situación de default. Por lo tanto, nosotros tenemos en claro lo siguiente: esto es antes de la pandemia, antes que se declara la pandemia. En el verano el gobierno convocó una sesión de emergencia en el Congreso para pedir poderes absolutos, y salió una ley que le dio poderes absolutos al gobierno. El único sector que votó en contra fueron los diputados del Frente de Izquierda, y al mismo tiempo el Frente de Izquierda hizo una movilización en repudio a este tipo de medida y denunció
de que nos íbamos a encontrar un ataque en regla contra las condiciones de vida de los trabajadores. Tal cual, digamos, las jubilaciones inmediatamente fueron disminuidas, 15.000 millones de pesos fueron borrados, ¿no es cierto?, en la masa jubilatoria. Vino también, digamos, la anulación de las cláusulas de indexación de algunos salarios, las paritarias quedaron anuladas de hecho, y comenzó en ese sentido a profundizarse un ataque contra los trabajadores. Por eso quiero insistir que esto es antes de la pandemia. Con el estallido de la pandemia tenemos un agravamiento de esta situación. En primer lugar, el problema que nosotros nos fijamos es defender la salud y la vida de los trabajadores. El derecho de los trabajadores a tener una cuarentena contra las patronales que quieren que sigan trabajando en las industrias, en los sectores no esenciales, a enfrentar este flagelo, quieren que sigan trabajando, y esto ha dado lugar, nosotros hemos impulsado un movimiento de resistencia para que las fábricas y los sectores productivos se plieguen a la pandemia chocando con las patronales. Por ejemplo, el gremio docente hemos sido nosotros los que iniciamos, las organizaciones de izquierda que dirigen seccionales combativas, ¿no es cierto?, las que han iniciado el problema de que había que cortar las clases, y finalmente han logrado el conjunto, la Confederación de Trabajadores de la Educación, adoptar la misma posición, y finalmente que el gobierno adoptara esta posición. Lo mismo sucedió con el problema de la prohibición de despido. El gobierno, nosotros empezamos de primer momento a reclamar la prohibición de despido, y como 2 o 3 semanas después el gobierno finalmente decretó una prohibición de despido porque las patronales habían comenzado a despedir. La gran empresa siderúrgica despidió 1.450 trabajadores de una obra en construcción. Entonces el gobierno finalmente adoptó esta posición, pero fue una posición completamente mezquina, nada más que por 60 días, y encima no la está haciendo cumplir. Acabamos de tener un conflicto muy importante en el frigorífico Penta, donde la patronal hizo prácticamente un lockout, despidió 200 y pico de trabajadores, y esto produjo una movilización de los trabajadores frente a la puerta de la empresa, y fue fuertemente reprimida, con heridos, 5 compañeros que están heridos, algunos de ellos graves. La campaña de publicidad que se montó en torno a este problema es que trató de justificarse la represión, que los trabajadores no cumplían con la cuarentena y ponían en peligro a la población. Pero la que no cumple con la cuarentena es la clase patronal, porque la patronal está despidiendo y enviando a la miseria a masas de trabajadores, ¿no es cierto? Y entonces existe todo el derecho de la clase obrera a movilizarse, a defender sus condiciones de vida. Nosotros estamos denunciando también de que se aprovecha el problema de la cuarentena para preparar mecanismos represivos. En la Argentina se ha sacado al ejército a la calle, ¿no es cierto?, bajo la forma, en la primera etapa, de reparto de víveres y de alimentos en pequeña escala. Pero nosotros dijimos que esto era simplemente para naturalizar que los uniformes del ejército estaban en la calle, y que al mismo tiempo denunciamos el problema de planes que hemos conocido, cómo está dividido el país en zonas militares, a poder ejercer una campaña, una acción de represión en caso de que la población salga a la calle, como se está preanunciando en toda una cantidad de movimientos. Después, hemos levantado otras posiciones. Por ejemplo, nosotros reclamamos la unificación del sistema de salud, del sistema oficial, estatal, con el privado, con el de las obras sociales. En la ciudad de Buenos Aires, el sistema privado es más de la mitad de la oferta disponible de camas, ¿no es cierto?, y de servicios. Y después también de haber hecho una agitación y una denuncia importante de este problema, finalmente el ministro de Salud decretó de que sí, que íbamos a marchar en la emergencia a la unificación de los 3 sistemas hospitalarios. Pero esto duró 48 horas. La posición de la Cámara Patronal de la Salud, los sanatorios, se opuso, e inmediatamente el presidente de la Nación dio marcha atrás con este problema. Ahora encima, digamos, se sufre el problema de que de la corrupción, porque acaba de salir a luz
de que los alimentos que el gobierno distribuye para los comedores populares, que lleva adelante el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras y de vecinos en los barrios, son alimentos que están comprados con sobreprecios impresionantes. Entonces nosotros tenemos una situación de un gobierno que va y viene, ¿no es cierto?, que está sometido al reclamo popular de tomar medidas y está sometido también a la acción de las patronales que quieren levantar la cuarentena, que quieren evitar que haya una política de despido, que quieren en ese sentido llevar adelante una política, digamos, de racionalización. Por lo tanto, no estamos frente a que estos males son producto, digamos, de la pandemia. Estos males vienen precedidos por la crisis capitalista. La pandemia lo que ha hecho es profundizarlos y colocarlos en una situación, digamos, tensa, en una situación de grandes contradicciones y de gran tensión social. Hay gobiernos, incluso en Latinoamérica, que ni siquiera han tomado recaudos una vez empezado el problema del ataque del coronavirus. El caso más importante es de Bolsonaro, ¿no es cierto?, que después el compañero va a tocar, habló de que esto es simplemente un resfriadito, una gripecita, ¿no es cierto?, y que sigue en ese punto la orientación inicial de Donald Trump, que adoptó similar posición en los Estados Unidos. Y también tenemos la situación de Bolivia. En Bolivia, el ministro de Salud llamó a mantener la cuarentena porque planteó el sistema hospitalario no está en condiciones de afrontar medidas de emergencia respecto a esta situación. Y al mismo tiempo salió el jefe de gobierno de la ciudad de Cochabamba a presentar una ley por la cual pide que se inste al pueblo a concurrir a las iglesias, a orar con Dios para que nos quite este mal, porque la ciencia humana no lo puede resolver. Prácticamente una posición que lo único que falta es el autoflagelo con látigos y cinturones con silicios, ¿no es cierto?, para volver a una situación como la Edad Media, donde la culpable sería la misma población, para expiar los pecados, ¿no es cierto?, que lleva adelante. Una posición clerical y oscurantista que nos lleva para atrás y coloca al pueblo en situación indefensa. En Bolivia mismo esto está originando un inicio de movilizaciones, choques del ejército, de la policía en la frontera, no dejando entrar a residentes bolivianos que estaban en Chile en ese momento, la ciudad del Alto, en el Beni, han comenzado una serie de reclamos, de movilizaciones, porque las ayudas sociales que está llevando adelante el gobierno son completamente insuficientes, no abarca a todo el mundo y está condenando, digamos, al hambre. No es cierto entonces que la pandemia está creando un espíritu de solidaridad general. Esto ni a nivel internacional ni a nivel nacional. Sí hay un espíritu de solidaridad entre trabajadores y el pueblo en general. Pero los gobiernos capitalistas quieren aprovechar esta situación para llevar adelante mayores ofensivas contra los trabajadores. Plantean reformas laborales, reformas previsionales, incluso el presidente Trump está llevando adelante una política de bloqueo de Venezuela, ¿no es cierto?, con una flota que ha colocado frente a sus costas, pidiendo la renuncia de Maduro, ¿no es cierto?, en una actitud directamente donde amenaza la invasión y que ha sido apoyado por gobiernos latinoamericanos. Y nosotros de ya llamamos a movilizarnos contra esta situación. Las luchas que ha desarrollado nuestro pueblo en América Latina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, Nicaragua, contra los planes Fondo Monetarista, contra los ajustes producto de la crisis capitalista, van a volver a repetirse y probablemente con más fuerza y energía y se van a extender en Latinoamérica. Porque la pandemia está poniendo a luz las grandes contradicciones sociales que existen. En ese punto, el problema fundamental que tenemos planteado es el problema de que las organizaciones obreras, las centrales sindicales, no están jugando el papel que debiera corresponder de defender las conquistas y las condiciones de vida de los trabajadores. En Argentina la CGT ha hecho una unión, se ha reunido con el gobierno y con la clase patronal, sugiriendo ella misma que se levante la cuarentena y sugiriendo ella misma la posibilidad de discutir reducciones salariales con la excusa de que así no se perderían puestos de trabajo.
Tenemos un frente burocrático patronal estatal con una burocracia sindical que está completamente entregada. Y en el resto de los países, con diversas variantes, vemos situaciones similares. Acá en Argentina esto plantea dos vertientes. Por un lado, la organización popular, la necesidad que en los barrios, que en las fábricas, tomemos el problema en las manos y defendamos las condiciones de vida y de trabajo. Defendamos el problema de la cuarentena y defendamos también el problema de los salarios, del que se pague el 100% de los salarios, y hemos elaborado un programa en general que ustedes lo pueden haber leído también en la declaración común que hemos sacado de las 4 organizaciones. A nivel general, preparar las condiciones de un congreso de bases, de los trabajadores y los sectores explotados en lucha que se vayan informando para poder ofrecer una alternativa de conjunto contra la burocracia sindical que está en la actitud colaboracionista. Bueno, ya con esto introducir. Bueno, muy bien, Rafa, muchas gracias. Ya han llegado, bueno, luego de este informe muy completo de Rafael Santos, han llegado varios saludos. Yulay Juliana, saludos desde Puno, Perú, de la Escuela Política Pedro Vilcapasa. Ada Vivanco, Bravo Cumpa, desde Santa Cruz, viéndolo muy atentamente. Cristian García, saludos desde México. Elena Pérez, hola gente argentina, de Córdoba Capital. Bueno, varios saludos internacionalistas. Y bueno, para seguir, le damos la palabra a César de Perú para que pueda desenvolver también lo que está pasando allá y que nos comente. César. Sí, bueno, en primer lugar, saludar la iniciativa de los compañeros del Partido Obrero, porque nos parece que es importante esta actividad en un contexto muy crítico que es de estas dos pandemias, ¿no? La del coronavirus y la crisis económica, que en última instancia se retroalimentan, como dice la declaración que sacamos en conjunto con los demás compañeros de los otros países. En primer lugar, habría que señalar que en Perú hay una particularidad porque este fue uno de los países que después de Cuba decretó la cuarentena el día 14 de marzo. Eso fue saludado por la prensa internacional, al gobierno le reventaban cuetecillos, bombos y platillos, porque era un gobierno responsable, etcétera, etcétera. No obstante, ya casi a un mes de la cuarentena en Perú, nos ubicamos en los primeros lugares de contagiados y de fallecidos. Por ejemplo, según el diario Libero, mientras que Ecuador tiene 242 fallecidos y Brasil cerca de 1000, nosotros estamos en los 169. Y en términos de contagiados, mientras que Ecuador tiene 5.256 y Brasil 20.000, nosotros estamos ya bordeando los 6.000 contagiados. Y eso se debe simplemente a que, si bien es verdad, este gobierno decretó la cuarentena de manera temprana, pues lo ha hecho, por un lado, a media caña, porque no paralizó, por ejemplo, la actividad económica vinculada a la minería, incluso la cervecería que está bajo el monopolio del grupo Bacus, ni otras actividades conexas con los servicios esenciales. Y eso ha generado que, por ejemplo, ahorita la Federación de Trabajadores Mineros denuncie que hay varios obreros que ya han sido contaminados y eso se ha difundido en la prensa, como La República, Correo, entre otros. Estamos hablando más o menos, entre los casos ya públicos y todavía no públicos, de 10 o 12 trabajadores de la minería contagiados y sin ninguna ley que pueda regular el tema de los protocolos para la detección del virus en estas empresas mineras. Entonces tenemos por un lado una cuarentena media caña con estados de emergencia y toque de queda y militares que meten cachetadones a gente de los barrios y que es celebrado por la mitad del país, pero que se ve impotente para obligar a las grandes empresas a que acaten la cuarentena. Y por otro lado, porque como decía Rafa, tenemos a un sistema sanitario colapsado, desfinanciado, y el propio presidente de la República, Martín Vizcarra,
lo reconoció hace días atrás diciendo que el sistema de salud estaba colapsado. Claro, lo que no dice él es que es su gobierno, antes PPK, ahora él mismo, el que le ha recortado también presupuesto a la salud. Entonces tenemos que, mientras que Cuba le está dedicando más del 10% del PBI a su sistema sanitario, Perú se ubica en uno de los más bajos con el 2.3% del PBI, cuando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es superior al 6% del PBI. Entonces, estos factores son los que te explican de que en Perú, por ejemplo, no haya hasta ahora una cifra o una data exacta, objetiva, de la dimensión de contagiados del virus que hay en el país. Entonces Vizcarra hace más de una semana dijo que estaban trayendo las muestras rápidas, incluso habló de 1 o 2 millones de muestras, y ahora está hablando de 150.000 que están en camino. Astral no se sabe cuántas muestras está sacando al día. Se dice que estaríamos llegando a los 1.000. Hasta días antes eran 500 muestras al día. Mientras que en Chile, de hablar el compañero de ese país, están alrededor de los 3.000 o 4.000 muestras al día. Me parece que es uno de los factores que ha logrado contener. Bueno, además en Perú tenemos nosotros temporada de verano y eso es, digamos, a favor, ¿no? Entonces, aún con ese elemento a favor, Vizcarra no ha podido frenar los contagios ni las muestras. Y es tan crítica la situación que la propia ex ministra de Salud, Pilar Massetti, hoy día encargada del Comando de Lucha contra el COVID-19, de tal manera que Vizcarra saca cuerpo para que ella haga el trabajo sucio, ha salido a decir la vez pasada de que aquí tenemos que conseguir frigoríficos para que la gente que fallezca vaya a esos lugares. Y además acaba de declarar que el que se va a encargar de la salud en la región de Arequipa, que es la segunda más importante del país, es un militar. Entonces tenemos una tendencia muy fuerte hacia la militarización de la solución a la crisis sanitaria. Porque la misma ministra dijo hace varios días atrás, mejor dicho, la encargada de la lucha contra el COVID, de que al final podríamos llegar a los 10.000 o 15.000 contagiados. Bueno, estamos ya a un mes, han pasado unos cuantos días y estamos borrando los 6.000. Los expertos hablan de que podríamos llegar al doble o al triple de contagiados y los fallecidos también tendrían que aumentar. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es responder a una crisis netamente con una política de cuarentena a media caña, pero sin un plan de muestras masivas para detectar o saber la dimensión del virus, pero además sin un plan para poder contener el hambre de los trabajadores de la periferia y en todo el país. Porque hace unos días el presidente replanteó el tema de la estrategia para dedicarle una nueva partida presupuestaria de más o menos 25.000 millones de dólares, que también ha sido destacada por la prensa internacional, pero lo que no dice, y estamos hablando del 12% del PBI en el Perú, de que de ese 12%, solo el 4% está yendo a parar a la contención. Y de ese 4% estamos hablando más o menos de 1.500 millones de soles, que son más o menos unos 500 millones de dólares, que iría para que los trabajadores recuperen o saquen plata de su compensación por tiempo de servicios. Entonces, la cantidad que se está dedicando al sistema sanitario es muy ínfima. Es más, ahora mismo tenemos decenas de trabajadores de la salud en varios hospitales del país, y particularmente en Lima, que están protestando dentro de los hospitales y fuera de los hospitales, porque tienen que prestarse una mascarilla 2 o 3 médicos, 2 o 3 enfermeras. En realidad es muy crítico. Estamos hablando de un país donde la cantidad de médicos por 1.000 habitantes es del 1,3. Es uno de los más bajos del continente. Y estamos hablando de una población de más o menos de 30 millones de habitantes, con no más de 3.000 o 4.000 respiradores,
cuando Nueva York, que tiene más o menos 20 millones de habitantes, tiene 37.000 respiradores. Estamos hablando de un país que solamente tiene 9 laboratorios, a pesar que tenemos nosotros 25 regiones. Por eso es que las muestras llegan después de 4, 5, 6 días. Han muerto gente de clase media esperando que lleguen los resultados de las muestras. Estamos hablando de gente profesional, psicólogos en lugares acomodados de la ciudad. Entonces, todo eso nos ha llevado ahora a una situación donde el presidente parece que no sabe cómo responder, nos habla con medias verdades. Un día dice pruebas rápidas y ahora está diciendo pruebas rápidas y pruebas moleculares. Entonces, es caótica la situación, se acaba de prolongar la cuarentena 2 semanas más hasta el 21 de abril, pero un experto ya ha dicho de que en el Perú el pico se va a saber recién por esas fechas. Entonces, eso obligaría al gobierno a que lo prolongue más todavía. De lo que hay que señalar para ir ya acabando mi intervención es que de ese 12% del PBI peruano, el 8% aproximadamente estaría yendo a parar a salvar a los grandes banqueros y a los grandes grupos de poder empresarial del país. Es así como se entiende de que la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios en el Perú, haya aplaudido al gobierno. Y es así como se entiende también que la CONFIEP haya pedido toda una serie de medidas de recorte de sueldos, disminución del salario, de despidos, ceses colectivos. Y los ceses colectivos no es de ahora, ya vienen de hace varios meses atrás. Justamente cuando Rafa estuvo en Lima, tuvimos una reunión con varios sindicatos que denunciaban el tema de los ceses colectivos, que en la práctica son despidos arbitrarios. Bueno, eso se viene legalizando con este gobierno de Vizcarra, que además viene aplicando ya 2 paquetazos antilaborales contra los trabajadores, que se expresan en medidas como esta, reducción del salario, y que atentan contra la libre sindicalización de los trabajadores. Lamentablemente, por el lado de la izquierda y las centrales sindicales, no hay todavía una respuesta a la altura de las circunstancias históricas que requiere el país. La izquierda o la centroizquierda, en todo caso, está dividida por un lado en planteando de que se desarrollen más bonos productivos para el sector del campo, mientras que, por otro lado, hay pronunciamientos declarativos, como es el caso de la Dirección Nacional de la CGTP, pero sin ninguna medida concreta para organizar a los trabajadores con un programa que afecte los intereses de los grandes banqueros o los capitalistas, ¿no? Es una situación muy crítica que también de alguna manera se ha expresado en el Congreso de la República, porque a pesar de haberle dado las facultades legislativas que el gobierno acaba de pedir para enfrentar la pandemia, el gobierno está mirando para otro lado en esta controversia que se ha generado por el tema de las FPs, donde el Congreso acaba de aprobar una ley para que los afiliados puedan recuperar o desembolsar el 25% de sus ahorros. Pues bien, Vizcarra tiene un asesor que al parecer es el señor Luis Carranza, que ha sido exministro de Economía de varios gobiernos sucesivos, entre ellos el de Alan García, el de PPK también, y que está vinculado al sistema financiero internacional, y en particular al Banco Continental y de uno de estos grupos de AFPs. Entonces, ya hay despidos ahorita en municipios, acá en Lima, hay trabajadores que se les ha dado licencias de trabajo, hay toda una ofensiva de la patronal, como decía, con el caso de la CONFIEP, de que esas licencias sean compensadas, hay toda una amenaza al derecho de los trabajadores que la izquierda no la está asumiendo de manera seria y que, por lo tanto, es importante que el movimiento de los trabajadores del campo y de la ciudad
los tomemos. Nosotros creemos que ahora más que nunca es importante la unidad de este nuevo sindicalismo combativo, mariateguista, que ha salido a luchar desde hace un par de años atrás para poder enfrentar esta crisis, porque no lo va a hacer el gobierno y tampoco lo va a hacer la centroizquierda. Creemos que es necesario un programa que ponga por delante de que la crisis la tienen que pagar los responsables de la misma, es decir, los capitalistas, los grupos de poder económico. Creemos que es necesario triplicar, como decimos en la declaración que sacamos en conjunto, el presupuesto a la salud por encima del 6% del PBI, para atender justamente la demanda de los trabajadores de salud. Es necesario hacer una convocatoria seria para que hayan más trabajadores de la salud con todos sus beneficios pagados, con derecho a la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Ningún despido debe existir. Habría que ajustar más bien a los de arriba con impuestos especiales. Solo un peruano, que es el señor Rodríguez Pastor, del grupo Intercorp, según la revista Forbes, ha tenido un patrimonio el año pasado de 4.1 billones de dólares. Y acá hay gente en la periferia que no tiene ni 2-3 soles al día para poder comer. Eso nos parece completamente injusto y son ellos los que tienen que pagar esta crisis. Nosotros creemos que no podemos hablar de un sistema de salud eficiente para los trabajadores si es que no se declara en emergencia y si es que no se nacionaliza todo el sector de las farmacéuticas, cuyo dueño también es este otro señor Rodríguez Pastor, ¿sí? Y las clínicas privadas se centralizan, como dice nuestra declaración, bajo una dirección estatal en función del control de los trabajadores y los usuarios. Eso sería por ahora todo. Muchas gracias, César Celada, del Grupo Vilcapasa. Le vamos a dar la palabra a Sebastián Peso, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile, también para que nos comente un poco cuál es la situación en Chile, y luego tendrá lugar el compañero de Brasil. Buenas tardes a todos y a todas las que están escuchando el live. Gracias por la invitación que se nos abre a nosotros, los compañeros de Chile, de Santiago, Concepción y también Valparaíso, a participar en el live. Varias cosas. Para no ser repetitivo, igual voy a tratar de enumerarlas bien rápidamente, que me parece que son súper importantes para entender cuál es la configuración de la crisis a la cual hoy día asistimos. Por una parte está la crisis capitalista, por otra parte viene también la crisis de la pandemia, del coronavirus, pero por otra parte también tenemos una tendencia disolutoria del capitalismo a nivel general y también a nivel continental, es decir, la tendencia que se ha presentado dentro de los gobiernos de América Latina es que el saqueamiento de las arcas fiscales en función de la privatización de los sistemas de salud, de educación, la destrucción del trabajo, etcétera, han sido la tendencia durante las últimas décadas. En ese sentido, hoy día con la crisis del coronavirus, estas tendencias se agravan mucho más y la destrucción del empleo, la destrucción de la salud están a la orden del día. Entonces, por ejemplo, en Chile se prevé que cerca de 1 millón de personas pierdan el empleo de aquí al pic del coronavirus. Y por otra parte, también se estima que por todo el tema del estallido social, cerca de 300.000 personas perdieron su empleo. Entonces, lo que nosotros veníamos viendo, que era la pérdida de empleos producto de una crisis capitalista, hoy día se está agravando mucho más con el desarrollo del coronavirus y está entonces generando toda una contradicción social que al final termina con una convulsión importante. Nosotros veníamos de un proceso de una rebelión popular que fue lo que estalló el 18 de octubre del año 2019, donde todas estas contradicciones de un Estado capital, o sea, de un Estado completamente saqueado, tanto por los gobiernos de la concertación como de la derecha, implosionaron con una rebelión popular que logró dejar en jaque al gobierno durante 4 meses y que hoy día en marzo venía perfilándose como una situación explosiva que colocaba a la orden del día la necesidad de una huelga general para poder dar una salida al conflicto.
que era básicamente la privatización de todos los servicios. Detrás del alza del metro estaba la privatización de todos los servicios y la precarización de la vida en general. Entonces, todas estas tendencias que ya se presentaban antes, como bien lo señalaban los compañeros Rafa Santos y también el compañero César Celada, venían presentándose antes, y hoy día con la crisis del coronavirus y la crisis capitalista que se agrava con esta crisis, entran en completa contradicción, y la necesidad de una convulsión social dentro de América Latina hoy día está más patente que nunca. De hecho, hace unas pocas semanas salió en el New York Times un artículo que develaba un poco cuál era el carácter de la crisis a nivel latinoamericano en términos de los sistemas de salud, y era bastante catastrófico. O sea, los tipos decían: estamos asistiendo a una crisis capitalista de recesión mundial que va a entrar en un crack financiero probablemente en los próximos meses, y va a costar recuperarse, pero por otra parte tenemos desfinanciado completamente los sistemas de salud en América Latina. Va a llegar un momento en el PIC en donde vamos a tener que escoger si atender a todos los enfermos que ya venían a atenderse en el sistema de salud, o vamos a tener que priorizar a las personas que hoy día tienen el coronavirus porque están contagiados. Entonces, frente a ese marco de un derrumbe de la salud y también de un derrumbe de las condiciones de vida de los trabajadores a nivel latinoamericano, los gobiernos de América Latina, y particularmente el de Chile, han tomado la opción, en vez de utilizar grandes impuestos a los capitalistas para poder financiar el proceso de crisis, han utilizado otras medidas, y esas medidas principalmente, una es la militarización de las calles. En Chile tenemos toque de queda y una cuarentena parcial, que básicamente lo que intenta hacer es colocar un freno a la movilización de las masas, que ya venía dándose fuerte antes de que entrara el coronavirus y la cuarentena. Y por otra parte, están saqueando las arcas fiscales mediante el endeudamiento. El Banco Central de Chile hace unas pocas semanas dejó la tasa de crédito al 0.5%. O sea, está prestando plata a los bancos a una tasa que es prácticamente que los tipos no paguen nada de impuestos. O sea, van, piden el crédito y después pagan básicamente lo mismo que pidieron. Eso básicamente es para salvatar 130.000 empresas que hoy día se han declarado en posibilidad de quiebra, grandes, pequeñas y también medianas. Entonces hoy día el carácter de la crisis, al alero de toda esta pandemia y de toda esta recesión mundial producto de la guerra comercial, se agrava mucho más, y las tendencias son básicamente a una convulsión social en América Latina importante. En ese marco, en la declaración que sacamos con los compañeros de Brasil, de Argentina y también de Perú, responde a la necesidad de reorganizar, ¿cierto?, América Latina bajo una salida socialista. Entonces, por una parte, también se empalma con lo que ya se venía planteando antes, con la Conferencia Latinoamericana del FIT. Entonces, me parece que estas dos salidas que se plantean, bueno, y también está como la centralización y todo lo que aparece en la declaración, pero estas dos salidas se plantean como una alternativa frente al derrumbe de las burocracias sindicales que han habido a lo largo de todos estos años en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, la CUT, que está comandada por el PC acá en Chile, no ha dicho nada con respecto al último decreto de la Dirección del Trabajo, que es básicamente que no se paguen los sueldos y se suspendan los contratos de trabajo de todos los trabajadores. Bajo ese mismo argumento, Codelco, que es la empresa nacional que hoy día explota el cobre, desvinculó a todos los tercerizados del cobre que están en las plantas de Codelco sin pagarle el sueldo. En la medida en que aparece este decreto, el gobierno viene y lanza un proyecto de ley de protección de empleo, que lo que busca es que los trabajadores, una vez que están desvinculados del trabajo o están en una recesión de su contrato, ellos mismos paguen su sueldo con sus fondos de cesantía. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es que bajo esta contradicción, quienes pagan la crisis y a quién se le descarga la crisis, a los trabajadores. Entonces, hoy día es necesario más que nunca darle una perspectiva de conjunto, no solo a la crisis sanitaria, sino que a la crisis capitalista que está detrás y que finalmente termina agravando todas las contradicciones patentes que ya existían. Eso. Bueno, muy claro, Sebastián, muy completo también. Antes de darle la palabra a Felipe Malaco de Lucha por el Socialismo, queremos dar, bueno, algunos saludos, justamente de Brasil, de Sara Sarmento, saludos desde la LPS de Paraíba, Brasil, Roberto Francisco, también de la LPS de Minas Gerais, Marco Nahuelger, dice: la actividad minera tampoco se detuvo en Argentina. El cuadro que describe el compañero César de Perú coincide con la realidad de nuestro país.
La compañera Adriana dice, Perú tiene un médico cada 1000 personas, Argentina 4 cada 1000. Bastián, saludos desde Bajo Flores. Edgar Javier, desde El Dorado Misiones, muy buena la intervención del dirigente del Partido Obrero. Marcos, saludos desde Los Antiguos Santa Cruz. Carlos Vizgarra, saludos, cumpas de Villa Trinidad, Santa Fe. Bueno, están llegando numerosos saludos de distintos, no solo puntos de la Argentina, sino de distintos lugares de América Latina. Y bueno, ahora sí le damos la palabra a Felipe Malaco de Lucha por el Socialismo y dirigente de la Asociación de Postgraduados de la Universidad Federal de Minas Gerais. Felipe, te escuchamos. Gracias, gracias. Saludo la iniciativa de los compañeros. Tentaré hablar en portuñol, sí, para mejor entendimiento. No soy fluente en español, mas puedo hablar un poquito, ¿sí? Bueno, las intervenciones fueron muy completas, generales, son importantes contribuições ao debate. Tentarei acá falar um pouco sobre a situação em geral no Brasil, ¿sí? Bueno, no último período houve mudanças em las interpretações dos dirigentes de extrema direita, ¿no? No mundo sobre o coronavírus. Nós vemos que Trump voltou atrás, falou que é sério, é uma pandemia, está, até certo ponto, tentando fazer políticas de isolamento social e aí por diante, assim como Boris Johnson, inclusive, há a perspectiva de estar adoecido da Covid, né? Bueno, Bolsonaro não. Bolsonaro continua a falar que é um resfriadito, uma gripezinha, que é só um problema pequeno e que o grande problema que enfrentaremos é o problema da economia, ok? Vimos também que China está se recuperando melhor neste momento da crise decorrente da pandemia. Vimos também a situação que os Estados Unidos foi acusado de pirataria moderna, não? Por desviar produtos médicos que viriam tanto para o Brasil quanto para a França, para os Estados Unidos, a verdadeira face do imperialismo yankee, não? Não estou levando a democracia a lugar nenhum como nunca. E, na verdade, eles estão roubando o resto do mundo. Vimos também com bastante preocupação a situação em África, que até o início de março tinha poucos casos confirmados de coronavírus, mas, claro, com a situação infraestrutural e de baixo acesso à saúde, está em verdadeiro fogo em pólvora a situação em África. Os países, as taxas de contaminação estão cada vez maiores. Assim como aqui em América Latina, acompanhamos com muita atenção a situação em Equador e nos parece que isto se advém da política geral do capitalismo no último período, não? O aprofundamento dos laços neocoloniais, a retirada dos direitos dos obreiros e a verdadeira campanha privatista, principalmente nos países do terceiro mundo, não? É isso que está em jogo nesse exato momento. E, bueno, basta lembrar que o mundo capitalista está em crise desde 2008, né? E não se recuperou desta crise, não houve recuperação dessa crise. Na verdade, estamos acompanhando duas crises sequenciais da história do capitalismo sem nenhum período de alguma recuperação, né? E neste sentido vimos como agirá o capitalismo, o imperialismo, com a saída de Bernie Sanders da corrida eleitoral nos Estados Unidos, não? Não há espaço neste momento para existir uma perspectiva de direita também, mas uma perspectiva minimamente
menos agressiva que a política de Trump, a política de Bolsonaro, neste momento para o capitalismo. A perspectiva é que no próximo período seja de aprofundamento dos ataques, tanto aos obreiros, quanto ao terceiro mundo, quanto dos laços neocoloniais. Bueno, acá no Brasil, nós estamos assistindo a situação de que a pandemia serve de pretexto para que se aumentem os ataques aos trabalhadores, não? Em Petrobras, que é a maior empresa estatal, o salário dos trabalhadores foi cortado em 30%. Acá em meu estado, Minas Gerais, o governo estadual não quer pagar aos professores, né? Não se fala, né, em pagar aos professores. Mais que isso, propôs-se um certo auxílio emergencial em que os informais e os desempregados receberão cerca de R$600, mas para isso condicionou-se uma série de medidas antilaborais, como, por exemplo, o Bolsa Família está sendo radicalmente diminuído, correto? E mais do que isso, estamos assistindo à proposta de emenda constitucional número 10, que significa nada mais, nada menos que confisco de los salários de los obreiros e compra de títulos podres por parte do Estado brasileiro aos bancos, às grandes empresas. A crise nada mais é cá, então, que mais um pretexto para os ataques, ainda mais tendo como presidente um ser humano que habla que a epidemia, a pandemia, é justamente uma gripecita e aí por diante. Além disso, está sendo proposta a medida AMP 936/20, que institui um certo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que vai autorizar aos patrões a reduzir a jornada de trabalho e reduzir também os salários de los obreiros, bem como suspender sem nenhum problema os contratos de trabalho, oferecendo aos trabalhadores certos benefícios, entre aspas, para cobrir parte da perda de rendimento durante o período de calamidade. Vale lembrar que a política econômica de Paulo Guedes, o ministro da Economia de Brasil, ela se baseia no consumo. A redução salarial não há eco, nem mesmo a perspectiva econômica que Paulo Guedes vinha dando à economia brasileira, né? Nas privatizações, no incentivo ao consumo, com algumas liberações de verbas que são provenientes de direitos laborais aqui em Brasil. Que esta era a política. Agora ele reduz salários, né? Bueno, mais que isso, estamos observando acá em Brasil também com muitas preocupações a questão das favelas, ¿sí? São literalmente aglomerados de pessoas sem condições infraestruturais e que não tem que esta parcela da população não tem acesso à saúde pública de forma buena, ¿sí? E neste sentido, as favelas sofrerão outro genocídio. Já há o genocídio do Estado contra os pobres em Brasil, que acá no Brasil, falar de los pobres que habitam em favelas é o mesmo que falar da maioria da população negra de Brasil, né? Outro genocídio que está sendo realizado. Bueno, o que pensamos que devemos fazer neste momento? Principalmente está muito claro para a população em geral a necessidade de se lutar pela defesa das iniciativas públicas, como acá em Brasil há o Sistema Único de Saúde, que é a principal fonte de acesso à saúde da maior parte da população. A pesquisa pública que é realizada nas universidades brasileiras também está em evidência. Este é, portanto, um momento propício para se fazer a defesa de duas áreas fundamentais da vida em sociedade, que acá no Brasil sofreu sérios ataques desde o golpe de 2016,
né? As verbas para a universidade e para a saúde pública foram radicalmente cortadas. E neste momento lutamos pela revogação dos cortes. Mas que isso, lutamos também para pressionar os parlamentares do campo progressista em geral para ir contra esta aprovação desses pacotazos, né, que vocês falam, de maldades que está sendo proposto por Bolsonaro e seu ministro da Economia, correto? E mais do que isso tudo, nós outros acá pensamos que é função essencial dos sindicatos e das centrais laborais de fazer um papel fundamental de negociar e, através da negociação, encontrar caminhos que visem verdadeiramente salvaguardar os direitos dos obreiros em meio aos artigos das medidas provisórias e das propostas da emenda à Constituição, o que para o trabalhador sozinho, sem o apoio do sindicato, é impossível, né? Acá em Brasil, a política de Bolsonaro está dissociando a figura do sindicato da figura da negociação com o governo, com as empresas. Então, é um momento essencial de se fazer a defesa dos sindicatos e das associações estudantis e dos movimentos sociais em geral também. Bueno, é mais ou menos isso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, también muy claro, muy completo. A los que recién se suman, les recordamos que estamos en vivo, pero que esta charla, así que al final van a poder verla completa, si la agarraron empezada, y también van a poder compartirla. Siguen llegando muchos saludos, Luana Neves, Robson Silva, Luana Neves, saludos de la LPS, desde Minas Gerais, Robson Silva, del Sindicato de Trabajadores de Correo de Minas Gerais, también de la LPS Brasil, Luis Rocha, también de Lucha por el Socialismo, Luis y Guillermo Terrago Giordano, un saludo del compañero de un agrupamiento Tribuna Clasista, también de Brasil, la compañera Paula saluda al compañero Peso de Chile, dice viva Chile y la Fuerza 18 de Octubre, y tenemos un saludo del compañero César Aracaki, Unidad con los Hermanos de América, buena charla para saber el panorama de otros países hermanos. El compañero César, que está luchando contra la persecución judicial de parte del Estado, por las grandes jornadas de lucha contra la reforma previsional, de la jornada del 14 al 18 de diciembre de 2017 acá en Argentina, que está también acá prendido, viendo cómo evoluciona la pelea, la lucha de los trabajadores y los revolucionarios a escala continental. Vamos a hacer una pregunta a cada compañero con una respuesta, le pedimos brevedad. Al comienzo arrancamos pidiendo brevedad, pero ninguno la respetó como corresponde. Pero bueno, en esta oportunidad sí, porque si no se nos hace muy extenso. Arrancamos, bueno, seguimos en el mismo orden. En el caso de Argentina, vamos a hacer una pregunta para el compañero Rafa. En Argentina, el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical están planeando abrir la cuarentena en pos de las ganancias capitalistas. Nada les importa las muertes obreras mientras despiden, bajan salarios y reprimen. Esto plantea Erika Lescano. Bueno, ver qué opina Rafa, qué hacemos los trabajadores frente a esto, que pueda desarrollar brevemente qué política y qué plan se está dando el Partido Obrero para intervenir en este aspecto. Rafa está silenciado, tenés que sacar el mute y arrancar de vuelta porque no te escuchamos. Aprovecho mientras Rafa va sacando el mute que nosotros señalamos muy claramente en la declaración, denunciamos muy agudamente la política criminal del imperialismo norteamericano en el bloqueo contra Venezuela, en el bloqueo contra Cuba,
antes incluso del anuncio del envío de la amenaza del desembarco militar, adelantábamos en Venezuela, adelantábamos eso en nuestra declaración, y naturalmente desde este Facebook Live hacemos un grito común, un llamado en común a condenar el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano contra los pueblos de Venezuela y contra los pueblos de Cuba. Ahora sí, Rafa, te escuchamos. Bueno, comentaba lo siguiente, son dos situaciones. Los capitalistas están presionando al gobierno para que levante la cuarentena. Lo que les preocupa es que, digamos, los trabajadores vuelvan a trabajar y poder sacarle plusvalía, poder explotarlo, porque, digamos, sienten resentidos una parte de su ganancia. La otra es que si mantiene la cuarentena, lo que plantean es reducir los salarios, suspender, despedir compañeros para que la crisis la paguen de una manera o de otra. De la primera, con riesgo de su salud y de su vida. De la otra, con hambre y con miseria. El compañero de Perú comentó que la Cámara Empresaria Nacional del Perú hizo un reclamo al gobierno de dos medidas. Primero, que se permita despidos masivos sin nada más que una notificación. Y suspensiones masivas también. Y en el caso que tenga que dar licencia a los trabajadores, que estas licencias sean después restituidas, usando las vacaciones, los sábados, los domingos, horas extras, ¿entiendes? Con lo cual, los propios trabajadores estarían pagando su salario y tendría que incrementar después en jornadas extenuantes, en semana de trabajo de 7 días, la recuperación, digamos, del hecho que el capitalista le tuvo que pagar obligado, digamos, este problema. La solución, bueno, nosotros estamos en contra. Nosotros lo que planteamos es que no, que hay que mantener la cuarentena todo el tiempo necesario y que esta tiene que ser incluso organizada por los propios trabajadores y los vecinos. Que tiene que haber organización popular para tomar todas las medidas necesarias en las fábricas y en las barriadas. Bueno, muchas gracias, Rafa. Seguimos con Brasil, después vamos con Perú, con Chile. Un compañero, Tony Sergio, dice, tenemos un gran problema que los trabajadores están desorganizados, los tercerizados y principalmente los trabajadores autónomos. Es necesario organizar este sector con una política. Lo estoy traduciendo así medio al voleo, pero calculo que está diciendo eso. Y un compañero que le pregunta, el compañero Mauro Setkin, que le pregunta al compañero de la LPS, ¿qué hay de cierto de un golpe de cúpula militar que busca correr a Bolsonaro del manejo de esta crisis? Bueno, entendi. Eu compreendo bem espanhol, só não hablo, sim, hablo poquito. Bueno, de fato, no campo das aparências, há uma certa distinção de setores de los generales, de las juntas militares e de Bolsonaro, sim? Acá em Brasil, e no último período, os militares, alguns campos militares se posicionaram a favor de um combate mais firme da pandemia e aí por delante. Mas acá em Brasil, nós estamos vendo, em geral, que esses mesmos militares estão no governo. Eles estão no governo. O ministro da Casa Civil é um militar. É o governo da história brasileira com mais militares sem ser uma ditadura militar, sim? Então, además, né, pensamos que o governo Bolsonaro e uma junta militar que tome o poder em uma eventual queda do governo Bolsonaro darão as mesmas respostas à classe obrera, né? Não há grandes diferenças em los ataques que hace Bolsonaro e que hace os militares. A diferença é que como acá em América Latina, principalmente, nós temos numerosos exemplos na história, os militares impõem pela força, de maneira mais emergencial, os ataques, né? Pensamos que, mesmo que haja alguma divisão nestes setores militares, Bolsonaro e por delante, isso não significa nada de bueno para a classe obrera brasileña en general. Adiós. Bueno, muy bien, Felipe.
Le preguntamos a Sebastián Peso, luego al compañero César. Arrancamos por Chile. Pregunta acá Facundo Tassin, ¿cómo sigue el curso de la rebelión chilena en medio de la cuarentena? Comenta Flor de Lis Len, dice, todos estamos en la misma revolución en todos los ámbitos, los trabajadores abandonados, la salud pública lo mismo, y los políticos aferrados a su sistema financiero, dejando fuera lo humano. Lo mismo está ocurriendo con los AFP. Bueno, más un comentario, y creo que en la misma línea del anterior, cómo sigue el curso de la rebelión, preguntan, bueno, ¿qué rol jugaron las asambleas territoriales durante la rebelión? Pregunta Didi del BJS. Y Federico, ¿cómo continúa en este contexto la lucha contra el régimen y el gobierno de Piñera? Bueno, las dos, la primera y la última se unen, ¿no? Es decir, cómo sigue la rebelión, cómo continúa la lucha contra el régimen de Piñera, esto último lo preguntaba Federico, y qué rol jugaron las asambleas territoriales, recordando también que Peso participa, es impulsor, protagonista de una de las asambleas territoriales, que comente un poco en síntesis estos problemas de la rebelión popular chilena. Bueno, la primera y la última pregunta las voy a responder juntas. Básicamente, el curso de la rebelión popular se ha visto estancado principalmente por la cuarentena. También hay un miedo, ¿cierto?, por las organizaciones sociales de efectivamente tener una respuesta organizada frente a los bloqueos, pero sin embargo, han habido expresiones populares importantes, como por ejemplo lo de Chiloé, que de hecho nosotros sacamos una nota en conjunto con Prensa Obrera sobre la particularidad de Chiloé, y es que los trabajadores y también la comunidad de Chiloé, que es una islita que está al sur de Chile, se organizó en torno a que las aduanas, ¿cierto?, sanitarias no se estaban respetando. Entonces, frente a ese no respeto por la aduana sanitaria, por parte de las salmoneras, la comunidad entera de Chiloé se organiza y termina con cortes de ruta y un bloqueo hacia las fuerzas especiales de carabineros en el sur. Entonces, efectivamente, a pesar de que la revuelta ha estado en un estado de stand-by, por una parte el gobierno ha intentado seguir militarizando las calles, porque han habido cerca de 10 leyes que ya se han presentado al Congreso para ser tramitadas. Dentro de ellas está la ley anticapucha, la ley antisaqueo, antibarricada, también está la ley de resguardo de infraestructura crítica. Y por otra parte hay una respuesta popular importante tanto de los sindicatos como de las asambleas populares y también de pobladores que antes no estaban insertos en ninguno de estos elementos de la lucha. Por ejemplo, el litoral central hoy día está completamente sitiado porque hay un sector no menor de turistas que ahora en Semana Santa han querido viajar a pasar sus mini vacaciones al litoral. Entonces, las comunidades organizadas hoy día frente a una incapacidad del gobierno de declarar una cuarentena general han tenido alguna respuesta y esto ha sido básicamente lo que ha detonado un repudio cierto generalizado a las políticas que está levantando el gobierno. Por otra parte, el rol que jugaron las asambleas populares dentro de la rebelión popular fue básicamente articular a toda una clase trabajadora que no estaba organizada ni tampoco sindicalizada. Los sectores más precarizados de la clase trabajadora, ligados principalmente al sector servicios, que aquí en Chile muy poca sindicalización tienen, veían una expresión de lucha y una expresión de organización dentro de estas asambleas populares en conjunto con los estudiantes, en conjunto con los pobladores, y de alguna manera efectuaron una especie de resistencia frente a los embates del gobierno, principalmente con represión. Esas organizaciones se mantuvieron, todavía se mantienen, ¿cierto?, en pie, y ahora para marzo, a propósito de la cuarentena, se venía a finales de marzo un congreso de asambleas territoriales a nivel nacional, que lo estaba preparando la coordinación de acá de la región metropolitana, que tenía como principal motivo de lucha la huelga general y el fuera de Piñera. Entonces, las asambleas populares, los sindicatos hoy día que están por fuera de la burocracia sindical, de alguna manera se posicionan y se distancian, como también lo hicieron en la huelga del 12 de noviembre, de la burocracia sindical, y hoy día se está rearmando, ¿cierto?, toda una respuesta de independencia política que no tiene ninguna dirección. Ahí está el desafío. Eso.
Bueno, muchas gracias, Sebastián, y para el compañero César de Perú. Bueno, es una pregunta más general, pero que indudablemente atañe a Perú también. Bueno, ¿cuál es la situación de la juventud? Pregunta Pablo Sebastián, en América Latina y también en referencia a Perú. Y teniendo en cuenta que los compañeros intervienen en países alineados a Trump, al Grupo de Lima, la OEA, ¿cómo repercuten esos acuerdos políticos en la organización de la juventud, la situación de la privatización de la educación, la precarización laboral y la desocupación? Bueno, una pregunta bastante general, pero que le permita al compañero César profundizar sobre la situación de la juventud en Perú y qué correlación existe entre el proceso de privatización de la educación y el alineamiento del país como claramente un país alineado, o un gobierno alineado con el imperialismo. César, recordá que tenés que activar el micrófono, así te podemos escuchar. Sí, sí. Sobre el tema de la juventud, habría que señalar que nosotros venimos de algunas luchas importantes, como la lucha contra la ley Pulpín, que era una lucha contra una ley de precarización del trabajo de los jóvenes, de hace 2 años atrás aproximadamente, que logró ser una victoria y permitió cierto desarrollo organizacional a nivel de los barrios. No obstante, esto en el marco de una fase de defensa estratégica, ¿no? Porque si bien es verdad es que desde el derrumbe de la dictadura de Fujimori y Montesinos, donde la juventud también tuvo una importante participación, pues los gremios estudiantiles, universitarios, no tienen una representatividad, digamos, nacional y a veces hasta regional. Entonces hay ahí también una crisis, a pesar que durante estos años se han desarrollado a la vez, contradictoriamente, decenas de colectivos juveniles en el arte, en las universidades, en el hip hop, etcétera, etcétera, ¿no? Un caso particular es la educación. Nosotros estamos más o menos por debajo del 2% del PBI. Hay un proceso de privatización increíble. Las grandes centrales unidades que se crearon bajo gobiernos militares en los 60s, ahora han sido prácticamente diezmadas. Hay muy pocos jóvenes escolares en instituciones públicas, y es por eso que el servicio es muy deficiente, con maestros muy mal pagados, y hace unos años atrás surgió un movimiento que se denomina secundaria combativa, que el año pasado, como parte de esta corriente contestataria que ha tenido un punto álgido en Chile, advirtió con tomar el metropolitano en la ciudad de Lima. Tuvo mucha cobertura mediática, pero a la misma vez la gran prensa, que pertenece a varios grupos de poder y en particular al grupo Miro Quesada del Comercio, que controla el 85% de la prensa televisiva, radial y escrita, los satanizó, los terruqueó, diciendo que eran terroristas, que eran anarquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el movimiento ha seguido desarrollándose, un movimiento muy interesante, porque son secundarios, que se está organizando después de décadas, ¿no? Aquí los gobiernos militares han tenido una fuerte confrontación con los estudiantes, y hay un caso muy particular que es la lucha de los estudiantes en Ayacucho, en la ciudad de Huanta, que luego produjo una canción que es la canción de la Flota de la Retama. Y luego toda una serie de colectivos, como te digo, alrededor de este. Pero ya sobre el tema este de cómo hay una recomposición más general, por ejemplo, en el sector laboral, como te decía hace un rato, han habido grandes peleas contra los ceses colectivos, que son despidos arbitrarios por parte de la patronal. Han habido un montón de huelgas de los sindicatos como CITOP, como COBOR, Vialpes, Ideas Textiles, y que ahora está amenazando incluso el trabajo de la industria alimentaria, en el caso del FETIP, y también el sector minero. La Federación Textil convocó a importantes luchas,
pero nos falta un incremento mayor, ¿no? Hay mucha presión por parte de la burocracia sindical y falta una articulación. El año pasado nosotros tuvimos una lucha muy importante también, que fue el de los trabajadores mineros, que irrumpieron en el Congreso de la República y además tomaron el Ministerio de Trabajo por unas cuantas horas. Al final todos terminaron presos. Lo mismo queremos señalar de que este es un gobierno que aparentemente nosotros le llamamos fintoso. Una persona fintosa es una persona que aparenta ser algo que no lo es. Porque aparentemente es muy democrático, ¿sí? Es más, metió a la cárcel con las prisiones preventivas a Keiko Fujimori, logró que Alan García, el 2 veces expresidente del país, se asesinara, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es muy represivo con los trabajadores, que se ha valido de eso justamente, ¿no? De utilizar la justicia a su antojo para poder empoderarse, ¿no? Por eso tiene esas características bonapartistas. Pues bien, ha sido tan represivo que nosotros tenemos varios presos políticos en el país. Tenemos a un líder, Aymara, que es la parte sur, que es frontera con Bolivia, que se llama Walter Adubiri, que está preso. Luego tenemos a Antauro Humala, que se reveló en 2005, un nacionalista, hermano del expresidente Ollanta Humala, que también está preso. Y ahora último metieron preso a un Sacha, que es un líder también en una parte de la selva del país. Entonces es fuertemente represivo que, valga la redundancia, quiere resolver una crisis sanitaria militarizando más la política. Entonces acaban de aprobar leyes de gatillo fácil que permiten que además que los policías puedan disparar a los trabajadores, queden impunes. Eso hay que decirlo a la opinión pública internacional, porque este gobierno aparentemente es democrático y manso, pero en la práctica está teniendo una política represiva muy fuerte, muy fuerte. Bueno, muchas gracias, César. Miren, vamos a hacer ya, porque tenemos que ir cerrando, vamos a hacer unas preguntas generales, van para todos. Yo las hago y bueno, cada uno va respondiendo lo que puede. Y le damos 3 minutitos a cada uno para que haga un cierre y bueno, incorpore lo que le haya quedado planteado. Algunas preguntas, por ejemplo, que hace Emiliano Rivarola. Luego, el resto de las preguntas, lo ideal sería que los compañeros que están, los oradores de este Facebook Live, se dediquen a responderlas ahí en el Facebook a cada compañero, pero por lo menos algunas generales que puedan ser respondidas acá en vivo. Emiliano Rivarola dice, ¿para cuándo la conferencia latinoamericana? Muy importante. Cristian García, la crisis capitalista que está en puerta es la más grande de la historia. Joel Moisés Vázquez dice, ¿debería terminar la cuarentena y hacer énfasis en las normas de higiene? Lucho Luciano pregunta, ¿por qué los gobiernos usan a los militares para la pandemia? ¿Qué propone la izquierda? Bueno, estas son algunas de las preguntas generales, que cada uno vea qué puede introducir. Hagámoslo breve, 3 minutitos para cada uno y le damos la palabra a Rafa. El micrófono, Rafa, y arrancamos. En primer lugar, me parece que el Facebook es un desafío. El hecho de que estemos acá, 4 organizaciones, cada una relatando los problemas que plantea la lucha de clase en su país y los problemas comunes. Es un desafío porque nosotros venimos a sacar una declaración en común que ha sido agitada por lo menos por el Partido Obrero, en forma mediática, ¿no es cierto? Y creo en ese sentido que la conferencia latinoamericana es más urgente que nunca. Lamentablemente el problema que tenemos es el coronavirus. Las fronteras están cerradas, ¿se entiende? Pero sería terriblemente importante poder unir a toda la vanguardia de izquierda, obrera, revolucionaria del continente en una acción en común, en una conferencia para discutir un programa, planteamientos y posiciones, y cada uno, el FIT la ha convocado, los compañeros de la LPS han sacado su propio llamamiento, con sus propias posiciones, ¿no es cierto? Me parece en ese sentido que es una tarea importante.
Yo creo que se posterga un poco, pero no desaparece, sino que al contrario. Espero que esto sume más compañeros, porque hay compañeros que han ido adhiriendo del Paraguay, de Costa Rica, de diferentes lugares, y veamos entre todos cuándo la podemos realizar. Segundo problema que quería plantear como conclusión en todo esto es el problema siguiente. Esto está siendo utilizado por los gobiernos para fortalecer tendencias bonapartistas, es decir, para colocar al Poder Ejecutivo en una posición, digamos, de dominio, de control, de primacía en la sociedad. En Argentina es claro, el Congreso de la Nación ha renunciado a sus fueros, de hecho, y ha entregado el poder para que Alberto Fernández, el presidente, a través de decreto lo lleve adelante. En Perú sucede prácticamente lo mismo, Piñera está haciendo algo similar, en Bolivia Áñez está llevando adelante, a pesar de ser una presidenta provisoria, entre comillas, está extendiendo, digamos, su política, y Bolsonaro ni que hablar. Tiene una crisis, pero intenta llevarlo adelante. En ese sentido, no creo que el problema pase porque los congresos van a dar respuesta. Los congresos están cediendo sus posiciones a los presidentes. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la organización del movimiento obrero, a la organización popular, a la autorrealización de los barrios, a la lucha que se va a librar en las fábricas para imponer, digamos, la cuarentena, y a buscar métodos para recuperar los sindicatos, porque vemos que las burocracias sindicales, digamos, están enlazadas directamente con el poder y responden más a los intereses patronales y a los intereses de los gobiernos que al de los propios trabajadores. Por último, quería tocar dos cositas más. Uno, si es la crisis más importante de la historia, yo creo que amenaza con serlo. Ya está en pleno desarrollo y que lo vamos a ver, ¿se entiende? Pero ya los primeros indicios están indicando que está sobrepasando la de crisis de 1930 o está al borde de sobrepasar la crisis de 1930. Solo que estamos entrando en una depresión que en 1929 llevó 10 años hasta que terminó la Guerra Mundial. Y acá estamos recién en el primer mes de estallido, digamos, de esta bancarrota, con todas estas consecuencias que las vamos a ir viendo y se van extendiendo con guerras, con revoluciones, con miseria para las masas, con grandes sacudidas en la sociedad. Y bueno, disculpen que me lleve unos segundos más. Bueno, muy bien, Rafa, le damos la palabra. Fíjate, apagar el micrófono porque si no... Ahí vamos, ahora sí. Le damos la palabra a César, también para que haga sus 3 minutitos de cierre. César o Felipe. Bueno, yo creo que ya Rafa dio una orientación a nivel internacional de la importancia de desarrollar métodos en los sindicatos y en el movimiento estudiantil y popular para revertir esta crisis que tenemos en dirección de nuestros respectivos países, ¿no? Creo que yo tomo también lo que él ha citado, porque en última instancia ese es el problema estratégico que nosotros tenemos. En segundo lugar, bueno, Nouriel Roubini, que es uno de los que pronosticó la crisis del 2008, ha dicho que esta crisis va a ser más profunda que la de ese entonces, que incluso habla ya de similitudes con la Gran Depresión de 1929, como señalaba Rafa. En todo caso, yo quería aprovechar también para dirigirme en este último minuto a los trabajadores en Perú, de que es normal que haya mucha confusión. Nosotros venimos de un reflujo, gobiernos patronales muy fuertes, y un gobierno que se ha empoderado a través, como dije hace un rato, de las prisiones preventivas. Entonces hay temor, y eso se explica también en las posiciones de la centroizquierda, de no sintonizar con lo que dice Vizcarra por temor a perder votos. Lo cierto es que la izquierda está en una tendencia hacia el derrumbe, y hay nuevos fenómenos como los sectores nacionalistas de Antauro o del FREPAP, que son sectores conservadores evangélicos, que están en ascenso. Pero nosotros hacemos política en función del materialismo dialéctico,
y entendemos, ¿no?, de que hay que hablarle al pueblo con la verdad. En ese sentido tenemos que señalar claramente de que este rescate que está haciendo el gobierno de los banqueros y de los grandes empresarios, como Rodríguez Pastor, que es uno de los multimillonarios no solo del Perú, sino del mundo, con 4.1 billones de dólares, según la revista Forbes, se hace a expensas del sacrificio de los trabajadores. Y es más, nosotros tenemos en reservas internacionales lo que se eluden de impuestos o evaden también los impuestos de los empresarios, más o menos 145 mil millones de soles. El 47% de los fondos por las FPs se encuentran en el exterior y de nada nos sirven a nosotros para el desarrollo de una industria nacional. Eso hay que decirlo claramente también, para que los jóvenes entiendan de que al final son ellos los que van a pagar los platos rotos y que necesitamos salir a luchar. No podemos resolver, y esta es la segunda cosa que me gustaría que quede clara, una crisis sanitaria de las dimensiones que tenemos con la política de represión, de gatillo fácil y de represión, es decir, de militarización de una crisis sanitaria. Eso apunta a que mañana más tarde todos terminemos presos por opinar diferente al gobierno. Y ya lo estamos viendo ahora porque han habido varios dirigentes sindicales en la salud, médicos, enfermeras, que por dar una conferencia criticando algunas cuestiones del gobierno o sobre evaluaciones de la compra de equipos respiratorios como el hospital de ATE, que han terminado o detenidos, puestos en prisión, o han terminado despedidos de su puesto de trabajo. Con un gobierno que no tiene ninguna política para convocar a más personal de salud y con trabajadores de salud que trabajan 8, 10, 12 horas al día. Eso es imposible. El gobierno se jacta de que estamos en guerra, sin embargo manda a los que están en la primera línea de combate sin mascarillas, sin protección de bioseguridad, etcétera, etcétera. Incluso los mismos policías están impotentes porque terminan siendo contagiados. Entonces, como decía Rafa, necesitamos desarrollar protocolos en los barrios, en los centros laborales, etcétera, etcétera, que nos ayuden a detectar el virus. Y necesitamos que toda esa plata para invertir en esto tenga que partir de ajustar a los responsables de esta crisis, que son los ricos capitalistas. No hay otra manera de cuestionar el pago de la deuda externa. Primero es la deuda social con el pueblo. Y eso pasa también porque todos los trabajadores y el movimiento popular en su conjunto nos unifiquemos bajo estas líneas programáticas. De lo contrario, lo que nos espera a los trabajadores y a la juventud es más sangre, sudor y lágrimas, que es lo que siempre hemos pagado durante décadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Le damos la palabra a Felipe también para que haga su cierre. Gracias, Pablo. Peço desculpa, entendi mal la última fala. Bueno, como é dito Trotsky em 1939, e não há grandes mudanças, sim, a esquerda sofre uma crise de direção nesta etapa do capitalismo. É necessário que organizemos uma retomada de uma direção verdadeiramente classista para a luta dos trabalhadores. Acá em Brasil, o cenário, como já disse anteriormente, é muito assustador, aterrador, e pensa que é um país que passou por uma reforma laboral nos últimos anos, por uma reforma da Previdência em 2019, não? E temos acá cerca de 29 milhões de trabalhadores no sistema informal e temos acá 12 milhões de desempregados. ¿Sí? ¿Cómo se habla para estas pessoas para hacer quarentena? Se eles não lo dirigem no Uber, se eles não vendem seus doces em los sinaleiros e aí por diante, essas pessoas passam por reais dificuldades financeiras, né? Então, temos que pressionar as direções sindicais, as direções do movimento obreiro em geral e nos tornarmos, superarmos essa crise de direção para efetivamente conseguirmos fazer uma luta a favor dos direitos dos obreiros.
houve uma pergunta no chat do Facebook em que um companheiro perguntou quais são as propostas da esquerda para o fim do capitalismo. ¿Sí? Ora, a proposta da esquerda, de nós revolucionários socialistas, é a proposta da tomada do governo por los obreros, que dê uma condição real de liberdade, de igualdade para os trabalhadores. É isso que pleiteamos. Pleiteamos superar o sistema capitalista por um sistema que garanta a igualdade de todos nós outros. E, bueno, é assim que hacemos, sendo internacionalista, para além de nossas fronteiras. Afinal de contas, operário não tem pátria. Os obreros não têm pátria. É isso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Muy buena la intervención y le damos el cierre a Sebastián Peso para que haga su cierre. Sí, yo tomando las palabras de todos los compañeros que hablaron anteriormente, me gustaría remarcar que esta crisis severa de la cual hablaba Rafa trae miseria, principalmente trae miseria a la clase trabajadora de América Latina. Y en ese marco general, y para no extenderme tanto tampoco, porque igual ya está bien largo el live, en ese marco general de una crisis severa y una carestía general hacia los trabajadores, hoy día es necesario más que nunca redoblar los esfuerzos de una militancia revolucionaria para poder hacerle frente a la crisis que se plantea por delante. Entonces hoy día la necesidad de una conferencia latinoamericana y la necesidad de que hoy día realmente en América Latina se levante una alternativa independiente como la cual estamos tratando de visualizar bajo este trabajo en conjunto, es necesario redoblar esos esfuerzos. Entonces hoy día básicamente lo que necesitamos es poder desarrollar una alternativa de independencia política. Y no quiero repetir las cosas que ya todos los compañeros han dicho porque me parece que es redundar, pero me parece que eso es lo más importante hoy día. Eso es como el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, gracias a Sebastián Peso, la Fuerza 18 de Octubre de Chile, a Rafael Santos, del Partido Obrero de Argentina, a Felipe Malaco, de Lucha por el Socialismo de Brasil, al compañero César Celada, del Grupo Vilcapaya de Perú, y gracias a todas y todos los que nos están dejando saludos y comentarios, que son muchísimos. A los que no le respondimos en vivo, lo haremos por escrito pronto, le pedimos la colaboración a todos los oradores. Llegamos al final, no tenemos más tiempo, quedan muchas preguntas y comentarios que vamos a intentar darles una respuesta a todos y todas por escrito. Este ciclo de charlas en vivo seguirá en la medida que continúe el aislamiento social obligatorio. El Partido Obrero no se detiene y quiere seguir promoviendo el debate en la clase obrera. Estén atentos para las nuevas charlas que haremos la semana que viene. El lunes tendremos un panel dedicado a la juventud, el movimiento estudiantil frente a las clases virtuales, con Federico Casas, que es secretario de Enseñanza de la Federación Universitaria Argentina, Florencia Sarmiento, que es presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, Francisco Stayano, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y Agustina Larsen, secretaria de Ciencia y Técnica de la FUBA. Bueno, si les gustó la charla, compártanla con sus amigos y contacto de Facebook. Muchas gracias y hasta pronto.